Con los corazones partidos, las fuerzas se volvían cada vez más débiles. Les parecía que hasta la naturaleza estaba en contra. Pero dándose ánimo unos a otros, pudieron avanzar lentamente. En un momento se dieron cuenta que la selva se hacía cada vez menos tupida y los matorrales ya eran pastos más bajos. Una tarde a lo lejos divisaron algo distinto y sus humedecidos ojos no los engañaban. Era un humilde caserío llamado San Jorge, ubicado a una legua más o menos al sureste de lo que fuera más adelante Colonia Clara. Se abrazaron, lloraron y se fueron acercando lentamente con temor y respeto a lo desconocido. Un bullicioso grupo de niños jugaban con huesos y piedritas en el patio de tierra. Corrieron al boliche de don Eleuterio para contarle la novedad, lo que sus inocentes ojos no podían creer. Pero tampoco los mayores que se entretenían jugando a las cartas pudieron evitar su sorpresa, porque Manuel y su compañera siguieron a los niños y se presentaron en la puerta del boliche desalineados, descalzos, con la poca ropa rotosa y el cansancio y el sufrimiento reflejados en sus rostros. Parecían espectros de piel morena que aparecieron espontáneamente, sin poder articular palabra, no solo por el desconocimiento del idioma, sino porque la emoción se los impedía. Después de haber visto los primeros seres humanos desde que salieron de Brasil, quedaron estupefactos en la puerta del boliche. Los parroquianos, parcos, se miraban entre sí y observaban a los recién llegados. Antenor, el que ya tenía unas copas en su haber, se restregaba los ojos una y otra vez. Al lado, Eustaquio solo atinó a mover el brazo y su jarra casi llena de caña se desparramó por la mesa y el piso. Pero la solidaridad innata del criollo surge inmediatamente. El dueño del boliche les alcanza agua fresca que uno de los gurises trae del pozo y la situación se distiende. Una sonrisa de agradecimiento se refleja en sus rostros y esta vez las lágrimas son de alegría. Esa noche, pese a la pobreza que reinaba en el lugar, fueron alojados en un precario galpón con piso de tierra y entre varios vecinos le proveyeron alimentos y ropas. Descansaron, pero les costó dormirse porque su mente estaba pendiente del niño que dejaron en el monte. No era fácil olvidar el pasado, y más de una noche, cuando terminaban las tareas, volvía a rondar en sus cabezas la imagen de aquel amo, dueño y señor de sus vidas. Al principio, la paga no era tal vez la merecida. Trabajaban por la comida y la ropa, pero lejos estaban de aquella servidumbre cruel a la que habían sido sometidos. Fueron respetados como seres humanos e igualados al resto de la sociedad. Haciendo un alto, personalmente quiero destacar el invalorable acto de solidaridad y comprensión que tuvo el criollo
con estos inmigrantes afros y más tarde con los recién llegados alemanes del Volga, colonos suizos, franceses, belgas, rusos. Transcurrió el tiempo y ya habían formado una numerosa familia en estas tierras. Fueron padres de 11 niños. Ya la vida les exigía tener un techo propio para resguardarlos. Se propusieron levantar con sus manos un humilde pero seguro rancho de barro y paja. Hasta los más pequeños colaboraban en el acarreo de los materiales. Y con esas changas diarias que realizaban, llegaron a tener un carro y un caballo propios. Los chicos no concurrieron a la escuela y solo Locha, una de las hijas mayores, aprendió a leer y a escribir con la ayuda de una vecina, pastora como ella. Además de las tareas rurales a las que eran convocados, el carro les sirvió como elemento de trabajo. Poco tiempo después, parte de la familia se traslada a la capilla, donde se afincan definitivamente. Valentín y la familia se quedan en San Jorge. Algunos de los hijos, ya grandes, forman su hogar en localidades vecinas. Los vecinos de la capilla recuerdan con cariño a Clara, la enfermera activa, bondadosa, presta a acudir a todo llamado. Y cuando las circunstancias lo requerían, era la partera que ayudó a llegar a este mundo a 2 generaciones de vecinos del pueblo y del campo. No le temía a las inclemencias del tiempo. Aunque el temporal se veía llegar, ella ataba el viejo caballo a su sulky para socorrer al necesitado. Hoy en día, Juana y Soledad, descendientes en 4ª generación, recuerdan anécdotas vividas en comunidad. El constante contacto entre afros, judíos y criollos hizo que se mimetizaran las costumbres, tradiciones, comidas y música. No es difícil encontrar todavía en los pueblos descendientes de afros o criollos pronunciando palabras o frases en yiddish. El dialecto tradicional de los judíos de la Europa Oriental, uno de los dichos más comunes es mishigene. Mishigene significa enfermo mental. Pero no era solo mishigene, depende de la cabeza que los tomaba. Mishigene Kop era enfermo de la cabeza, pero Afgansen Kop era de toda la cabeza. Tal es así que conocí a un muchacho en Concordia, el loco Zaratura le decían. Era un loco de época de crisis. Él decía, tengo 2 camisas, una que me prometieron y otra que me van a regalar. El día de Ánimas era esperado con ansias. Los manecos que vivían en pueblos cercanos llegaban a la capilla en carros, sulkis o jardineras. En la fecha se recordaba a los seres queridos yendo al cementerio. Luego se comía, bebía y bailaba. El centro de reunión era el patio de los manecos, lugar que aún existe. Estaba rodeado por un humilde caserío de 8 ranchos que albergaban a 9 familias. Y casi al centro, el viejo Ubajay, que nació de una ramita que trajera Manuel Gregorio y familia como único recuerdo de su paso por el Mato Grosso. Parecía como si la vida que dejaron allí renació acá con forma de árbol, que dio sombra, protección y sobre todo frutos a la familia. Desde temprano se oía en el pueblo el repiqueteo de los tamboriles.
mostraban una mesa al centro de la reunión y allí subían los bailarines y con los pies atados recondaban los ritmos de sus antepasados afros. Los presentes marcaban el ritmo haciendo palmas y palmas y el fervor iba increciendo. Para la familia era la recordación y respeto a los antiguos antepasados afros, pero por sobre todo flotaba en el ambiente la sensación de que el alma del negrito, aquel que tuvo que quedar en un árbol del Mato Grosso, estaba presente. La leyenda que ya en los años 50, cuando la epidemia de poliomielitis infantil azotó esa zona, dejando un tendal de víctimas, la noticia llegó a la capilla. De inmediato, una maneca entrada en años, acostumbrada a situaciones difíciles, decidió encabezar una procesión hasta el cementerio para pedirle al Santo Negro que los proteja. Sin distinción, viejos, jóvenes y niños del pueblo, portando velas, escucharon atentos los cantios de ruego emitidos por un oficiante que inmediatamente fueron respondidos por el coro. Es que el solo y el coro eran una de las características del arte africano primitivo. Terminada la ceremonia, regresa todo el mundo a sus casas. Y para creer o no, en la capilla y sus alrededores no hubo que lamentar un solo caso de poliomielitis. Pasa el tiempo y los integrantes de la familia van tomando sus rumbos. Lo mismo sucede con el resto de la comunidad. Al faltar fuentes de trabajo, estudios superiores para los hijos, un mejor futuro para la familia, la capilla se fue lentamente despoblando. El cementerio de los negros permaneció en un estado latente, casi de abandono, durante muchos años, pero puesto en valor, único vestigio de la presencia de los negros manecos, llegados desde tan lejos al corazón de la selva montielera. Un misterio más que llena una página de la historia de nuestra querida patria chica. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuáles fueron sus fuentes para llegar a esta información que recabó? ¿Cómo no? Soledad, Juana, manecos de cuarta generación. Estuvimos en su casa tomando mate y charlando, y son los que me contaron profundamente la historia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, acá, ¿con cuánta...? Acá. ¿A dónde? Ah, perdón. ¿Con cuántas tumbas o con cuántos cuerpos cuenta el cementerio? Unos 22 cuerpos. En este momento, la gente que está trabajando sobre el lugar es el Museo Antropológico Antonio Serrano de la ciudad de Paraná. Lo van a poner en valor. Creo que van a hacer el tapial que corresponde, poner algunos símbolos de la cultura afro-primitiva y por supuesto que adentro también se harán veredas, en fin, todo lo que pueda ser para emparejar la idea de que todos somos iguales ante Dios. Abraham, estoy con gente de Concepción del Uruguay y preguntan porque han escuchado hablar de la isla Cambacuá, que es un vocablo guaraní, pero mencionaba a la cueva de negros. Si tenías algún comentario. No, el lugar donde se reunían ellos, que justamente yo estuve con gente del Museo Serrano,
es el patio de los manecos. El patio existe, pasa que en vez de 8 casas hay 2. Se hizo excavaciones y se encuentran restos de la edificación de ellos en ese lugar. También frente a la capilla de la capilla, valga la redundancia. Y allí viven 1 o 2 familias todavía. Y se fueron dispersando porque por ahí vos vas a Villa Clara y encontrás 3 o 4 manecos, vas a Domínguez, lo mismo. Lo interesante es que el día de Ánimas venían en sus carros a participar de la fiesta y los gringos y criollos del lugar los acompañaban. Entonces se producía la verdadera mimetización de lo que son estos pueblos de inmigrantes, donde unos y otros se copian las costumbres, la música, etc. Hola, Abraham, ¿qué tal? Le quería consultar si sabe de qué etnia provenían originariamente estos manecos de África, o de qué parte de África, si hay algún dato sobre eso. No, ellos, lo que me cuentan sus descendientes, que atravesaron el Mato Grosso y que trabajaban en los cafetales. Seguramente llegaron a Brasil de chicos, porque yo no sé si, creo que sí, que todos lo saben, de que los negros eran vendidos como esclavos. Tal es así que antes de la epopeya de Manuel Gregorio Evangelista, escucharon una disertación donde en Feliciano, por ejemplo, los mandaban al frente de las guerras de la independencia y al frente de la guerra de la Triple Alianza. Les llamaban los nadies, porque hasta inclusive cuando en Buenos Aires se produce la epidemia de fiebre amarilla, los aíslan solo a ellos. Parece que el blanco no podía tener fiebre amarilla, era exclusivo de los negros. Pasaron muchas peripecias, pero esta inmigración fue totalmente distinta. No vinieron en barco, no fueron vendidos como esclavos, estuvieron de esclavos en Brasil, pero a través del Mato Grosso llegaron a San Jorge y de allí a la capilla. La capilla está yendo por la ruta 130 hasta Villaguay, desde Villa Lisa, 40 kilómetros, está la entrada de la capilla hacia la izquierda, y hay unos 500, 600 metros está el cementerio de los negros. Hoy es ingeniero Sájarov. Doctor era, ¿no? Odontólogo. Sí, hasta ahora por lo menos. Muy bueno lo que expuso. Por ahí agregar un poco lo que usted decía en mi pueblo también, pasa lo mismo con lo que usted dice de los nadies, ¿sí? Casi un 80% tiene en mi pueblo alguna raíz afro o guaranítica o indígena. Fue la última reducción minuán en Feliciano, de donde se sacó, digamos, respectivamente al indio. Por ahí es eso de decir los nadies, hay un negacionismo impresionante, hasta en la propia raza afro, digamos, de que a ellos no los llamen negros, digamos. Efectivamente. Yo terminé mi escuela secundaria, mi escuela primaria, perdón, en una escuela del Cinturón, cercana al barrio El Cardal, que era el barrio negro, que le decían los del centro, los blanquitos del centro. Mis compañeros que jugaban al fútbol conmigo tenían casi todos sobrenombres de jugadores africanos. Mira. Maturana, Pelé, ¿sí? Claro. Le decían Reinhardt, Chamí, digamos, los bautizaban con los apodos, digamos, hasta en la cancha, digamos, y hoy en día, de hecho, mi abuela tenía un parentesco con los Pelé, que le decían, o era Gómez ella, digamos, y tenía un mínimo de raza afro. Y yo le quería consultar, ¿usted escribió algún relato muchísimo más grande que digamos, un libro sobre esto? No, yo solo he escrito 7 cuentos y una obra de teatro, pero no una obra de teatro, sino una teoría y técnica teatral.
Los cuentos sí los he dramatizado, pero ninguno tiene, digamos, como protagonista a un maneco. Que eso puede ser factible, sin ningún inconveniente. Ya, sí, cómo no. La cuarta y quinta generación ya no les importa mucho que le digan negro. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, Soledad, que entiende el yiddish, se fue a un negocio al 11. Fue a comprar no sé qué prenda y le dice un señor al otro, vendele cualquier cosa de estos Schwarze, le decía en yiddish. Y ella le entendió, no, discúlpeme, si acá venden cualquier cosa, yo acá no compro, dijo, y se fue, ¿no es cierto?, a comprar a otro lugar, porque ya se mimetizaron ellos en la capilla.